Revelado, el increíble poder de los burros que transformó vidas de manera extraordinaria. El sol se ocultaba tras las montañas cuando Carlos puso pie en la finca que había conocido desde niño. Las viejas paredes de adobe, antaño llenas de vida y risas, ahora parecían susurrarle su melancolía. No podía evitar recordar cómo su padre, con manos callosas, le enseñaba a amar la tierra, a escuchar el latido de cada planta. Pero todo había cambiado. Las tierras marchitas, cubiertas de maleza, eran un reflejo de su propio desasosiego. ¿Cómo había permitido que su herencia se convirtiera en polvo? Se sentía un extraño en su propio hogar, aplastado por la culpa de no haber venido antes, de no haber estado a la altura. El murmullo del río cercano lo llenaba de nostalgia, mientras los burros viejos de su padre parecían mirarlo con ojos cansados, como preguntándole si aún había esperanza. En su interior, un dilema moral crecía. Debería modernizar la finca, pero eso significaría rendirse a los gigantes de la agricultura y renunciar a la esencia que su familia había defendido por generaciones. Cuando don Manuel, el anciano del pueblo, le dijo que los burros eran el alma de la finca, Carlos no pudo evitar reír para no llorar. En su mente resonaban las voces de los demás agricultores, sus críticas, sus juicios. ¿Cómo se podía confiar en animales que la comunidad había menospreciado? ¿Era demasiado idealista pensar que podría levantar la finca con su ayuda? Mientras repasaba sus decisiones, su mente aceleraba. Imaginaba el futuro, con él al frente de una tierra renaciente, pero el rechazo al que se expondría lo aterraba. La presión de su rival, un agricultor acaudalado que estaba ansioso por despojarlo de su herencia, lo mantenía en un estado de ansiedad constante. ¿Sería suficiente su esfuerzo para hacer frente a tanto escepticismo? La lucha se veía titánica, como escalar una montaña sin herramientas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia en su pecho se intensificó cuando aquel día, al buscar en el desván algo que pudiera conectar con su padre, encontró un viejo cofre. Dentro, cartas y documentos esparcieron secretos familiares que nunca imaginó. Prácticas agrícolas ancestrales, el verdadero legado de su padre, emergieron del polvo. Un nuevo fuego encendió su espíritu y la pregunta de si podía cambiar la percepción del pueblo lo devoraba. Su cabeza giraba entre la posibilidad del fracaso o el renacer de la finca. Con cada paso que daba hacia los burros, una mezcla de determinación y miedo lo llenaba. La luna llena iluminaba su camino, pero lo que lo sorprendió fue una sombra que se alzaba tras él, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Sería otra presión o un apoyo inesperado? El dilema moral que había enfrentado se tornó más abrumador. La herencia de su familia y su destino estaban en las manos de aquel que emergía de las sombras. ¿Acaso sería la clave para su redención o su definitiva perdición? El hombre que emergía de las sombras se acercó, su figura delineada por la luz lunar. Carlos sostuvo la respiración, preparándose para cualquier eventualidad, su mente cruzando velozmente por posibles escenarios. Por un momento, sintió una mezcla de adrenalina y ansiedad. Lo desconocido podía ser tanto un salvador como un destructor. «Soy Miguel», dijo el desconocido, con una voz que resonaba con la certeza de alguien que había venido dispuesto a cambiar el curso de una situación. «He venido a ayudarte». La incredulidad se apoderó de Carlos, recuerdos de su padre asomándose en su mente, la imagen de la finca vibrante y floreciente. ¿Cómo podía alguien querer ayudarlo cuando él mismo dudaba de su capacidad?
Miguel dio un paso adelante y comenzó a explicarle su conexión con la agricultura ancestral que había encontrado en el cofre. Había dedicado años al estudio de técnicas tradicionales, al igual que las que su padre había cultivado. La emoción vibrante en su voz hizo temblar la fe que Carlos tenía en su propio camino, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejarse llevar por la desesperanza. Los burros pueden ser más que animales de carga, continuó Miguel, su entusiasmo contagiando a Carlos. Pueden ser la clave para labrar la tierra de manera sostenible. Con su fuerza y respeto por el entorno, puedes restaurar no solo la finca, sino también la fe de la comunidad. Las palabras de Miguel resonaron profundamente. Durante años, Carlos había estado encerrado en la paradoja de modernizar o conservar, sin darse cuenta de que tal vez la verdadera modernidad residía en la sabiduría de lo antiguo. Escuchando a Miguel, reflexionó sobre la posibilidad de combinar ambas filosofías, creando un puente entre el legado de su padre y la innovación necesaria para sobrevivir. Sin embargo, había un vacío que lo asediaba, el temor al juicio de otros y a su propia falta de confianza. ¿Qué me garantiza que esta vez no terminaré fracasando?, cuestionó Carlos, la angustia oscureciendo su voz. No puedo perder mi herencia de nuevo. Miguel sonrió, uniéndose a su angustia con un entendimiento palpable. No te estoy pidiendo que immediately transformes todo. Te propongo un plan, empezaremos con pequeños pasos, un cultivo a la vez, un burro a la vez. Primero, demostrarás tu capacidad ante ti mismo, y luego, ante los demás. La comunidad está lista para ser inspirada, solo necesitas el valor para dar el primer paso. La sabiduría encarnada en las palabras de Miguel despertó un deseo latente en la chispa de Carlos. Pero, aún así, la sombra de su rival, con su innegable poder y recursos, rondaba en su mente como un murciélago en la oscuridad. La lucha que se avecinaba se delineaba ante él como un desafío monumental, un vistazo aterrador a la posibilidad de quiebra. A medida que avanzaban en la conversación, una decisión crucial emergía. Carlos debía elegir entre dejarse llevar por las dudas o arriesgarse a perderlo todo para encontrar su propio camino. Finalmente, Carlos respiró hondo, tomando una decisión. Está bien, lo intentaré. Pero si fracaso, no puedo prometer que no me rendiré. Eso es todo lo que pido, respondió Miguel, sus ojos resplandecían con esperanza. Recuerda, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Con una nueva determinación consolidándose en su interior, Carlos miró hacia el horizonte. A medida que la luna continuaba brillando, un impulso casi palpable se apoderó de él, debía enfrentar a su rival, pero antes de cualquier confrontación, necesitaba implementar el cambio que tanto anhelaba. El primer paso ya estaba decidido, pero el camino hacia su propia redención sería sinuoso y lleno de desafíos inesperados. Sin embargo, justo cuando pensaba en sus próximos movimientos, un sonido lejano rompió la calma de la noche. Era el grito de un burro. Una llamada que resonaba con fuerza en su interior, como si fuera un aviso de que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Carlos sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía desbocado. La noche prometía mucho más de lo que había anticipado. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que vendría? Miguel había desaparecido entre las sombras tras ofrecer su ayuda, dejándolo a Carlos inmerso en un remolino de pensamientos. Reflexionó sobre los burros, aquellos animales que había considerado solo como herramientas, ignorando su potencial real. Era sorprendente cómo una sencilla conversación podía abrir puertas a nuevas posibilidades. Sin perder tiempo, se dirigió a la pequeña cuadra donde tenía a sus 2 burros, buscando un sentido de conexión que antes no había apreciado. Los observó por un momento, sus ojos oscuros y profundos lo miraban con un aire de comprensión. Carlos sintió un cosquilleo de expectativa en su interior. Hoy, voy a transformar su papel. Hoy, comenzaremos, se dijo, convencido. Decidió que lo primero sería un pequeño experimento.
Prepararía una parcela de tierra para sembrar una mezcla de cultivos tradicionales y otros que habían tenido éxito en la región. Miguel había mencionado la importancia de la diversidad, recordándole que la naturaleza se equilibraba a sí misma en armonía. Mientras cavaba y trabajaba el suelo, los burros lo acompañaban, y cada movimiento de su cuerpo casi resonaba con un propósito renovado. En cada zancada, iba dejando atrás su inseguridad, cada golpe de azada era una afirmación de que estaba tomando control de su destino. La mañana se deslizó con rapidez, y la satisfacción de reparar la tierra lo envolvía. Sin embargo, en el fondo de su mente, persistían las dudas: ¿habría hecho lo correcto al embarcarse en este camino? Al visualizar el futuro de su finca, se sintió dividido entre el deseo de fusionar la tradición con la modernidad y el temor a no ser lo suficientemente competente para sortear las adversidades. A medida que los días transcurrían, Carlos intensificó su preparación. Privaba de su tiempo libre para investigar técnicas de cultivo más sostenibles y para ejercitarse en el trato con los burros. Aprendió a guiarlos con precisión, a entender sus necesidades y a construir un vínculo basado en la confianza. Cada avance, por pequeño que fuera, le brindaba un nuevo nivel de autoconfianza. Sin embargo, la llegada de un nuevo desafío lo sumió en la inquietud. Los rumores sobre su renovada técnica de cultivo comenzaron a circular, y llegaron a sus oídos las conversaciones de su rival, un agricultor local que había hecho su fortuna a través de métodos agresivos y poco sostenibles. Carlos sintió que cada paso adelante sería objeto de crítica cuando su competencia decidiera sabotear sus esfuerzos. No obstante, de alguna forma, esas amenazas lo impulsaban a seguir adelante. La idea de ser un pionero en su comunidad, de demostrar que el respeto por la herencia familiar y el desarrollo innovador podían coexistir, lo llenó de propósito. Al caer la noche, llegó el momento de dar otro paso decisivo. Requería presentar su proyecto a algunos agricultores de la zona, quienes podrían ser tanto aliados como detractores. Carlos necesitaba mostrarles los beneficios de su enfoque. Tenía que erguerse con la firmeza de un líder y arriesgarse. Mientras su mente lo enfrentaba a la inminente confrontación, un nuevo grito de burro resonó en la distancia. Era un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. Sus fieles compañeros aguardaban en el establo, listos para darlo todo. La mañana siguiente, repasar sus notas y preparaciones se volvió un ritual. Cada palabra que escribía servía para cimentar su argumentación. Sin embargo, justo cuando creía tener todo bajo control, un estallido de inseguridad se apoderó de él. Cuando llegó el momento de la reunión, se dio cuenta de que no solo presentaba un cambio en la forma de cultivar, estaba exponiendo su propio ser, su visión y sus miedos a los juicios ajenos. Se encontraba a un paso de enfrentarse a la prueba definitiva de su valentía. ¿Tendría el coraje suficiente para defender su visión o se dejaría vencer por el miedo al fracaso? La decisión lo consumía mientras se acercaba al lugar del encuentro, el latido de su corazón resonando en sus oídos como un eco de su propia duda. Las luces del pueblo comenzaban a parpadear y el murmullo de voces lo rodeaba. Era momento de demostrar que el legado de su padre aún podía florecer, aunque las sombras del pasado intentaran opacar su camino. Un súbito revoloteo de alas pareció señalar el inicio de una nueva etapa. Carlos respiró hondo, la fe en sí mismo resurgiendo. Una voz interior le susurraba que este encuentro definiría no solo el rumbo de su finca, sino que también marcaría su propia evolución personal. ¿Podría transformar los temores en fuerza y mostrar a todos lo que verdaderamente era capaz? La respuesta estaba al alcance de su mano y se sentía esa presión casi palpable. Era el momento de dar el paso definitivo hacia adelante. La sala estaba llena de miradas críticas y curiosas mientras Carlos cruzaba la puerta. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la presión en su pecho aumentaba con cada paso que daba hacia el centro. Había pasado noches enteras trazando cada posible escenario en su mente, ensayando respuestas, incluso visualizando cada argumento como un soldado preparado para la batalla.
Sin embargo, la realidad era más abrumadora que cualquier simulacro. Al enfrentarse a los agricultores, notó que muchos llevaban líneas de desdén marcadas por años de competencia. Se preguntaba si, en su búsqueda de innovación, había subestimado la resistencia al cambio de aquellos que veían su forma tradicional de trabajo como la única defensa contra lo desconocido. Carlos se sintió obligado a serenar su mente, a encontrar claridad en el caos. Mientras uno de los agricultores comenzaba a murmurar críticas, recordó lo que Miguel había compartido sobre la resiliencia del pasto que crece en terrenos áridos. Con esa imagen, encontró su voz, transformando el temor en un mensaje claro: la tierra y la naturaleza prosperan en la diversidad. Había llegado el momento de alzar la voz. Soy consciente de que se nos ha enseñado a trabajar de una sola manera, empezó, con la mirada fija en el grupo. Pero si hay algo que he aprendido en este tiempo, es que podemos encontrar fuerza en la colaboración entre lo antiguo y lo nuevo. A medida que hablaba, su cuerpo se fue relajando, la certeza comenzando a fluir en sus palabras. La presentación se convirtió en un diálogo, un intercambio donde se reflejaban no solo sus argumentos, sino también sus convicciones más profundas. Se sintió como un río que, al desbordarse, no solo arrastra obstáculos, sino que también da forma al paisaje a su paso. Al mencionar el papel de los burros como aliados en todo el proceso, sintió que el espacio se iluminaba con la curiosidad. Sin embargo, no todo fue acogido cálidamente. El agricultor rival, quien había mantenido su presencia y una actitud hostil, se levantó con aplomo. Su voz resonó como un retumbar de truenos. ¿Acaso crees que esos animales de carga son adecuadamente capaces de contribuir a la agricultura moderna? Solo son un estorbo que no tiene lugar en el presente. El desafío era directo y feroz. Carlos, en su interior, tambaleaba ante la crítica, sintiendo la tentación de dar un paso atrás. Pero algo en su interior empezó a funcionar. Las dudas no podían apoderarse de él, había trabajado arduamente para alcanzar este momento. Era una prueba de su crecimiento y autenticidad. No son solo animales de carga. Son seres con capacidad de aportar. Les he enseñado a trabajar conmigo y ellos me han enseñado el valor del respeto mutuo y la paciencia. Cada palabra pronunciada vibraba con el peso de su experiencia y conocimiento. La sala se volvió un espacio de confrontación, donde los argumentos se tejían entre las visiones conservadoras y el sueño de una conexión más íntima con el entorno. Carlos comenzó a vislumbrar la posibilidad de que sus rivales no eran sus enemigos, sino sus maestros, experiencias compartidas que podrían servirle de impulso. A medida que la discusión avanzaba, sus palabras comenzaron a resonar en la mente de algunos de los presentes. Carlos no solo buscaba demostrar un método, estaba invitando a sus colegas a reflexionar sobre la posibilidad de un cambio, sobre cómo las limitaciones percibidas podían convertirse en oportunidades. Al final de la reunión, sintió que al menos algunas miradas habían suavizado. No había logrado convencer a todos, pero había sembrado una semilla de curiosidad. Cuando se despidió, notó que su corazón latía con fuerza, y aunque el miedo persistía, también emergía un nuevo sentido de pertenencia, una conexión a la comunidad que buscaba mejorar más allá de sí mismo. No obstante, en medio de su triunfo parcial, una sombra se cernía sobre él. Caminando de regreso a casa, Carlos sintió la ominosa presencia de su rival tras de él, como un depredador furtivo. El desafío estaba lejos de terminar. Ahora que has comenzado a abrir los ojos de los demás, una voz desafiante resonó en su interior: ¿serás capaz de enfrentarte a las represalias que vendrán? Así, mientras la noche caía, Carlos entendió que el verdadero reto apenas comenzaba. No solo tendría que defender sus ideas, sino su lugar en el mundo agrícola. La profunda conexión con sus burros le había ofrecido poder y estabilidad, pero las fuerzas externas amenazaban con arrebatar todo lo que había construido.
Estaba a punto de empezar otra lucha, un enfrentamiento por el futuro que no solo involucraba su finca, sino el latido de su propia identidad. El camino a casa parecía enrevesado, y la tensión en los músculos de Carlos se acentuaba con cada paso. Mientras la luna iluminaba su ruta, un torrente de pensamientos lo abrumaba. Cada palabra de su rival reverberaba en su mente, invocando ecos de incertidumbres pasadas y desaliento presente. Sin embargo, también había una chispa, una tensión creativa que comenzaba a surgir. Esa confrontación había destapado una parte de él que estaba ansiosa por explorar. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no podía permitir que su defensa de los burros fuera solo una reacción ante la resistencia del cambio. Debería transformarse en un propósito mayor, un movimiento que conectara la tradición con la innovación. En su hogar, la imagen de sus burros descansando en el establo se le antojaba más que nunca un símbolo de perseverancia. No eran meros animales de trabajo, eran sus aliados. ¿Cómo podría usar esa relación para ayudar a otros a traspasar sus propios límites? Decidido a definirse más allá de la confrontación de esa jornada, comenzó a forjar un plan. A la mañana siguiente, se sentaría con hojas en blanco y lápiz en mano, desarrollando un proyecto que no solo mostrara la utilidad de los burros, sino que también alentara el diálogo entre sus colegas. Se visualizaba compartiendo experiencias sobre cómo estos animales podían ser parte integral de una agricultura sostenible, presentando casos prácticos y demostraciones. Sin embargo, no todo era claro. A la vez que la perspectiva de innovar le emocionaba, también sentía un miedo subyacente a ser rechazado. El recuerdo del agricultor rival regresaba, y con él, una pregunta implacable: ¿qué pasaría si su próximo intento resultara en fracaso? En su mente, la peor eventualidad se comunicaba en susurros oscuros que amenazaban con silenciarlo nuevamente. Carlos soltó un soplo de aire. Necesitaba confrontar sus miedos y no dejar que la inercia lo detuviera. Se recordó a sí mismo que cada avance requería un sacrificio de seguridad y que sus herramientas no eran solo sus burros, sino también su pasión y autenticidad. La convicción de que había un potencial en su voz que todavía no había alcanzado a expresar creció como una llama dentro de él. Con esta nueva resolución, decidió interactuar con algunos de sus colegas de manera más individual. Planeó invitar a varios a su finca, para que pudieran experimentar la dinámica de trabajo con los burros. Incluiría charlas y sesiones prácticas donde todos pudieran hacerse preguntas, pero sobre todo, donde pudieran ver los resultados de un enfoque diferente en acción. Al llegar a su casa, se sentó frente a un viejo cuaderno, en el que esbozó ideas y posibles enfoques. Mientras escribía, las palabras comenzaban a cobrar vida, llenándolo de una anticipación vibrante. Su deseo de mostrar la unión entre tradición e innovación crecía a cada momento, sabía que la colaboración era su mejor herramienta para superar el resentimiento. Los argumentos de su rival comenzaron a parecerse a un obstáculo a superar, no un muro infranqueable. Las semanas siguientes serían cruciales. La tensión se sentía palpable, como un hilo tirante que podía romperse en cualquier momento. A medida que Carlos se adentraba en la planificación, empezó a tener vislumbres de lo que podía ser no solo su futuro, sino también el de sus colegas. Había una conexión profunda por descubrir, un conocimiento ancestral que se enfrentaba al futuro en ese lugar, una oportunidad para demostrar que la agricultura podría ser algo más que simples divisiones entre viejos y nuevos. Sin embargo, al dar ese paso decisivo, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. La figura de su rival no se había desvanecido, al contrario, el eco de la confrontación anterior lo empujaba hacia el vacío de lo incierto. Carlos sabía que cada intento de romper las barreras que lo separaban del grupo estaría rodeado de conflictos y que tendría que enfrentarse no solo a su rival, sino también a sus propias limitaciones. Realmente. ¿Estás preparado para lidiar con la resistencia que viene? Sonó esa voz interna nuevamente, empujándolo a cuestionar su propia fortaleza.
Hacia donde se dirigiría comenzó a sentirse como una pregunta cada vez más amarga. La clara sabiduría de sus burros lo guiaba, pero el viaje estaba solo comenzando. ¿Podría convertirse en un pionero real, o sucumbiría una vez más a la angustia de no ser aceptado? Las respuestas asomaban, ocultas tras la niebla del temor y la inseguridad. La presión aumentaba y, con ella, la necesidad de actuar antes de que el camino se cerrara por completo. Mientras la luz del día comenzaba a asomarse, Carlos se sentó en su mesa, con cada hoja de su viejo cuaderno frente a él como un lienzo en blanco que le exigía respuestas. La estrategia que había planeado se asentaba en un nervio palpable entre la emoción y el temor, cada trazo de su lápiz parecía un primer paso en terreno desconocido. En su mente resonaba la pregunta que había empezado a convertirse en un mantra: ¿cómo puedo transformar la percepción de mis colegas hacia los burros y su papel en la agricultura? Las horas pasaron mientras esbozaba ideas sobre talleres que pudieran romper con los estigmas existentes. Un evento donde los agricultores pudieran experimentar de primera mano el valor práctico de los burros en el campo. Pero cada pensamiento positivo venía acompañado de un resquicio de duda. ¿Sería suficiente? ¿Por qué los demás se unirían a él? ¿No estaban ya atormentados por el escepticismo? En medio de esa tormenta de emociones, se dio cuenta de que el primer paso no solo era organizar un evento, sino también prepararse mentalmente para las críticas. A pesar de su determinación, la voz de su rival seguía sonando como un eco burlón: no puedes cambiar lo que la gente ya ha decidido pensar. ¿Y si a sus colegas no les interesaba? ¿Y si su esfuerzo era visto como una ridícula pérdida de tiempo? Consciente de sus propios roces internos, Carlos decidió salir de su caverna de inseguridad. Se puso en contacto con aquellos colegas con los que había tenido buenas relaciones en el pasado. En cada llamada, se encontró entremezclando nervios con la esperanza. Sin embargo, las respuestas fueron variadas. Desde el interés genuino de algunos hasta el desconcierto de otros, que simplemente no veían el valor en lo que estaba intentando proponer. Ese desinterés comenzó a desgastarlo. Para contrarrestar aquella sensación, él volvió a la imagen de sus burros, permaneciendo en su especificidad y pasado. Eran supervivientes de la modernidad que los había relegado, pero que poseían una sabiduría silenciosa, el mismo tipo que él buscaba invocar entre sus colegas. Se recordó que si los burros podían seguir en pie ante la adversidad de un nuevo mundo, él también podía. Decidido a mostrar ejemplos concretos de cómo estos animales podían hacer la diferencia, empezó a recolectar historias de aquellos que habían adoptado su uso y cómo habían mejorado sus prácticas agrícolas. Mientras lo hacía, algo en su interior comenzó a cambiar. Se encontró hablando con más entusiasmo, sintiendo que él predicaba una verdad que tenía el potencial de resonar. Sin embargo, el miedo seguía acechando. Toda conexión que establecía con su objetivo venía acompañada de una sensación persistente: ¿y si todo esto es en vano? A medida que los días se transformaban en semanas, Carlos se sintió atrapado en una dualidad constante. La necesidad de avanzar chocaba con su sensación de no haber hecho lo suficiente. La presión se intensificaba al acercarse la fecha que elegía para el evento. Se sentía como un malabarista, sosteniendo las expectativas, el temor, la ilusión y la crítica en cada brazo mientras se balanceaba peligrosamente al borde del caos. La noche antes del evento, no pudo conciliar el sueño. Se levantó, caminando de un lado a otro, cuestionando sus decisiones y su capacidad para llevar este proyecto a buen término. En su cabeza solo danzaban palabras de aliento que resonaban en su visión, y al mismo tiempo, las sombras de la inseguridad que siempre habían sido sus compañeros. Cuando finalmente llegó la mañana, la atmósfera era de una tensión palpable. Las sombras a su alrededor parecían susurrarle dudas. A medida que se preparaba, cada uno de sus pasos resuena como un eco de lo que estaba por venir. Estaba a punto de hacer lo que había temido durante meses: dar voz a sus convicciones,
presentar su defensa de los burros y, en esencia, abrirse a una aceptación o a un cruel rechazo. Mientras conducía su furgoneta hacia el lugar, la realidad de su vulnerabilidad se presentaba claramente. Pero también había una chispa de determinación. Justo antes de la presentación, se preguntó a sí mismo, ¿podré finalmente definir quién soy como agricultor, como líder, como defensor de lo que creo? La respuesta no estaba clara, pero ya no podría dar marcha atrás. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría finalmente enfrentar lo que realmente significaba aceptar ser un pionero en su propio campo, dispuesto a luchar no solo por sus burros, sino también por sus propias creencias? La incógnita permanecía en el aire, una pregunta que se encadenaba a sus temores más profundos. La sala se llenó lentamente, las miradas de los asistentes oscilando entre la curiosidad y el escepticismo. Carlos sentía su corazón golpear en su pecho, el sonido resonando en su mente como un tambor marchando hacia la batalla. Cada rostro en la multitud parecía un espejo que reflejaba sus propias dudas, una constante prueba a su convicción. Tenía que mostrarles que no estaba hablando de un simple animal de carga, estaba presentando una solución a los problemas que enfrentaban, un camino hacia un futuro más sostenible. Cuando llegó su turno, una oleada de nervios se apoderó de él, pero también una claridad. Sus amigos le habían dicho que debía hablar desde el corazón, y eso era justo lo que pretendía hacer. Mientras se acercaba al micrófono, su mente se despejó. Comenzó relatando su propia historia con los burros, cómo habían sido parte de su tradición familiar y cómo, en la vida moderna, habían sido injustamente subestimados. Las anécdotas se comenzaron a entrelazar con datos concretos. Cada estadística sobre el costo de los insumos agrícolas y el impacto ambiental de las prácticas tradicionales resaltaba su mensaje. Hizo una pausa para respirar, permitiendo que la información calara en su audiencia. No solo era una cuestión de tradición, era una necesidad pragmática. A medida que avanzaba, su tono se volvió más apasionado. Habló de aquellos agricultores que habían decidido integrarlos en sus obras. Describió cómo los burros, a menudo considerados obsoletos, podían ofrecer una alternativa viable y más económica al uso excesivo de maquinaria. La energía natural de estos animales mostraba su capacidad para ayudar en el trabajo de los campos, favoreciendo la fertilidad del suelo. Sin embargo, Carlos era consciente de que el mayor desafío no sería presentar los hechos, sino superar las percepciones enraizadas. En un momento clave, enfrentó a los asistentes, sé que muchos de ustedes han menospreciado a estos animales. Pero, ¿qué estamos dejando atrás si no reconsideramos nuestras decisiones? ¿Estamos dispuestos a seguir eligiendo el camino más fácil, sin ver el valor que está bajo nuestros pies? El silencio llenó la sala, un instante de reflexión crucial. En esas miradas, Carlos buscaba un cambio. Al confrontar el rechazo de la tradición frente a una alternativa, se dio cuenta de que no solo defendía a los burros, también estaba desafiando una mentalidad enraizada en el miedo al cambio. En ese punto, fue consciente de su propia metamorfosis, ya no era solo un agricultor, sino un comunicador de ideas que podían transformar vidas. Cuando terminó su presentación, una mezcla de aplausos brotó de la audiencia. Algunos aplaudían en señal de apoyo genuino, mientras que otros simplemente parecían sorprendidos. La duda que había sostenido durante meses se aventuró a sopesar todo lo que había dicho. Sin embargo, lo que Carlos no anticipaba eran las reacciones post-evento. Varios de sus colegas se acercaron para discutir, pero no todos con buen ánimo. Tras las risas y la crítica, llegó aquel que temía, su rival personal, Ricardo, que se acercó con una sonrisa sarcástica. Interesante presentación, Carlos. Pero aún no estás listo para convencer a quienes saben lo que realmente funciona en el campo. Esas palabras lo hirieron. A pesar del apoyo recibido, la incertidumbre volvió. Se le planteó un dilema, luchar contra el escepticismo de Ricardo o reafirmar su propio camino,
que apenas comenzaba a despejarse. Sabía que la aceptación de sus ideas podía no llegar de inmediato, pero había sembrado la semilla en las mentes de algunos. Mientras se retiraba de la sala, Carlos recordó lo que había aprendido de sus burros. La resistencia ante la adversidad calaba en el desarrollo personal. A lo lejos, el horizonte sonreía, sugerente, mostrando caminos aún inexplorados. La noche no traía tristeza, traía una promesa de nuevo desafío. ¿Estaba preparado para buscar a Laís en su lucha o se dejaría abrumar por el escepticismo? La historia de su éxito acababa de comenzar, pero el verdadero reto podría estar más cerca de lo que imaginaba. Carlos caminaba lentamente por la calle, sintiendo que el escepticismo de Ricardo aún resonaba en su mente. Las palabras de su rival eran un eco constante, un recordatorio de que su camino hacia el cambio no estaría exento de obstáculos. No era la primera vez que se enfrentaba a él, pero hoy había algo diferente. La presentación lo había dejado no solo con el apoyo de algunos, sino también con una determinación renovada para llevar su mensaje más allá de las fronteras de la sala. Mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, comprendió que necesitaba más que simples anécdotas y estadísticas, requería un plan que reflejaría la profundidad de su compromiso. La noche era clara, y la luna iluminaba su trayecto, haciéndolo sentir que cada paso era una afirmación. Se dirigió a su taller, el lugar donde había pasado innumerables horas probando métodos y estrategias, y comenzó a escribir. Los días siguientes los dedicó a construir un programa de capacitación para agricultores locales, donde compartirían no solo la teoría, sino la experiencia práctica de trabajar con burros. Cada módulo que diseñaba era una mezcla de su historia personal y los beneficios tangibles que estos animales podían aportar al campo. Carlos sabía que debía introducir elementos que lograran involucrar a su comunidad de manera activa, superando las críticas. Su propósito se convertía en su mapa, una guía hacia el futuro que deseaba crear. Se organizó una reunión en el pueblo. Muchos de sus colegas se mostraron interesados, aunque las miradas escépticas todavía eran visibles. El momento más delicado llegó cuando, al presentar su programa, se dio cuenta de que debía enfrentar directamente la oposición de los que aún veían como un retroceso su propuesta. Con determinación, se dirigió a ellos. Sé que algunos de ustedes tienen dudas. Yo también las tuve, dijo, manteniendo un tono firme pero empático. Pero lo que propongo no es un regreso al pasado. Es una oportunidad de reconstruir, de innovar desde lo tradicional. Permítanme mostrarles que podemos trabajar juntos, y que seremos más fuertes por ello. Las palabras parecían fluir de él, y su vulnerabilidad fue una sorpresa para muchos. Se introdujo un espacio para que los agricultores compartieran sus preocupaciones, y en esa sala se generó un diálogo significativo, algo que nunca había pasado antes. Carlos comenzó a ver el cambio en sus colegas, algunos mostraban un interés genuino por experimentar lo que proponía. Sin embargo, siempre había un par de voces críticas, y Ricardo estaba en el centro de ellas. No podían dejar de lado la crítica, pero en este nuevo contexto, su oposición se tornó en un desafío. Eso le quitó algo de peso a la inseguridad que lo consumía. Ahora no solo estaba impulsando una idea, estaba creando un movimiento, aunque pequeño. En las semanas siguientes, muchos se unieron al programa e incluso algunos comenzaron a experimentar con la integración de burros en sus labores cotidianas. El resultado fue más allá de lo esperado, los rendimientos mejoraron y la satisfacción entre los agricultores creció. Sin embargo, Ricardo continuaba al acecho, cada vez más ansioso por encontrar un fallo que demostraría que todo era una farsa. El día de la primera demostración, el ambiente estaba cargado de energía. Carlos había invitado a las autoridades locales y a otros pueblos cercanos para que fueran testigos. Durante la actividad, vio el entusiasta trabajo de los burros, su fuerza y su valor en medio de la risa y asombro de los asistentes.
Fue entonces que se dio cuenta de que, independientemente de lo que dijera Ricardo, ya había dejado de ser solo un agricultor. El clímax del día llegó cuando Ricardo, enfrentando a la multitud, preguntó, ¿y si esto es solo un truco temporal? ¿Qué pasa si, al final, volvemos al costoso sistema que hemos conocido? Carlos sintió que el momento crucial había llegado. Era su oportunidad de demostrar que su propuesta no era solo un capricho, sino un cambio real y duradero. Como respuesta, levantó la mano y dijo, no se trata solo de un truco, se trata de cómo hemos estado ignorando una solución que siempre estuvo frente a nosotros. El verdadero poder está en cambiar la narrativa y en la capacidad de adaptarnos. La historia no termina aquí, sino que empieza una nueva. La mirada de los asistentes se tornó expectante, y el aire se volvió electrizante. Carlos sabía que se estaba jugando más que su reputación, estaba en la cúspide de crear un legado. Pero el desafío de Ricardo aún persistía. ¿Podría defender su propuesta a largo plazo y mantener la confianza que había ganado? La verdad era que este solo era el primer paso. El juicio final de su esfuerzo se aproximaba, y la incertidumbre sobre si tendría el poder para sostener su mensaje seguía flotando en el ambiente. Sin embargo, un nuevo reto se aproximaba, uno que podría poner en riesgo todo lo que había logrado hasta ahora. El eco de su último discurso resonaba en la mente de Carlos mientras abandonaba el recinto, dejando atrás el bullicio de la multitud. Sabía que el momento crucial había llegado, y con él, la presión aumentaba. La semilla de la transformación ya estaba plantada, pero su vida profesional pendía de un hilo, si los resultados no llegaban, todo podría desmoronarse ante sus ojos. Los días siguientes se tornaron en un monólogo interno constante. Carlos caminaba entre campos y establos, observando a agricultores que comenzaban a aplicar lo aprendido. El trabajo con los burros no solo facilitaba las tareas agrícolas, sino que estaba generando un cambio de perspectiva en quienes participaban. Sin embargo, la sombra de la duda lo seguía, ¿era suficiente lo que había logrado hasta el momento? El diálogo que había facilitado en la reunión seguía vivo en su mente. Cada preocupación expuesta era un recordatorio de que su labor no se trataba solo de salir adelante, sino de enfrentar un cambio cultural profundo. En su afán de avanzar, comenzó a analizar los objetivos a corto y largo plazo de su programa. Se dio cuenta de que necesitaba un enfoque que midiera no solo la productividad inmediata, sino también el impacto sostenido en las comunidades que se atrevían a innovar. A medida que se adentraba en la planificación, decidió establecer un sistema de seguimiento para cada agricultor que participara. Crear un marco de evaluación permitiría demostrar de manera clara y tangible los beneficios. No se trataba solo de sus palabras, debía respaldar su mensaje con resultados irrefutables. Si lograba generar un cambio de mentalidad, Ricardo y sus críticas perderían fuerza. Con este nuevo enfoque, Carlos se sentía más decidido. Cada módulo de capacitación incluía un componente práctico, enseñando a los agricultores no solo cómo usar a los burros, sino también cómo documentar y analizar su progreso. Al lanzarse a esta tarea, entendió que necesitaba más que su experiencia, requería incorporar el conocimiento de los mismos participantes. Esto no solo potenciaba su interés, sino que también ayudaba a construir una comunidad más colaborativa. Integrar este nuevo sistema significaba un esfuerzo adicional, y la carga pesaba sobre sus hombros. Mientras preparaba la próxima sesión de capacitación, el temor a fracasar y a decepcionar a quienes creían en él se convirtió en una fuerza que lo impulsaba. En un momento de reflexión, se preguntó, ¿qué pasaría si este proyecto se convierte en una referencia más allá de lo local? ¿Podrían otros agricultores ver esto como una puerta abierta hacia la innovación? Carlos volvió a relacionar su historia personal con la de sus compañeros. Desde su juventud, había deseado hacer algo más, algo que trascendiera sus propias limitaciones. Pero en esta búsqueda de cambio, se enfrentaba ya no solo a la resistencia de Ricardo, sino a sus propios miedos internos.
Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era también un enfrentamiento a su propia inseguridad. La presión aumentaba a medida que se aproximaba la evaluación inicial de su programa. Tenía en su mente las expectativas de sus colegas y, más aún, la necesidad de demostrar que sus esfuerzos valían la pena. En sus momentos más oscuros, cuando la autocrítica amenazaba con paralizarlo, la idea de que se encontraba en el umbral de un cambio profundo lo mantenía en movimiento. Esa noche, mientras revisaba las notas de su próximo encuentro, recibió un mensaje inesperado. Era de un agricultor que había mostrado interés en su propuesta desde la primera presentación. Decía: Carlos, he notado un cambio real en mi vida y en el campo, quiero compartir mi historia contigo. La posibilidad de que su propuesta comenzara a desencadenar historias de éxito lo llenó de una energía renovada. Sin embargo, mientras Carlos se preparaba para recibir esa nueva historia, no podía evitar sentir un escalofrío. El verdadero desafío estaba por comenzar, y con Ricardo acechando, el temor de que cualquier error pudiera ser fatal siempre permanecía. ¿Podrían sus acciones y decisiones realmente resistir la prueba del tiempo, o estaban condenadas a ser solo un destello efímero en la memoria colectiva del pueblo? El reloj marcaba la medianoche, y mientras se sumergía en sus pensamientos, supo que la próxima fase de su camino lo llevaría a una confrontación no solo con su rival, sino con el propio sentido de su propósito. El amanecer trajo consigo un nuevo aire de determinación. Carlos se despertó con una claridad renovada. Supo que había llegado el momento de imprimir su voz en la historia de su finca, pero más que eso, en la comunidad agrícola que tanto valoraba. Lo que había comenzado como un viaje de restauración de la finca y de reconexión con sus burros se había transformado en una misión más amplia, la cruzada por demostrar cómo un enfoque renovado podía ofrecer a su comunidad una nueva perspectiva sobre la agricultura. El primer paso era recopilar testimonios de aquellos que se habían atrevido a experimentar con los burros. Se sentó con cada agricultor que había participado en su programa, escuchando las historias de sus éxitos y desafíos. Descubrió que cada narración era un reflejo de un cambio profundo, no solo en la práctica agrícola, sino en la mentalidad de quienes se aventuraban a romper con la tradición rígida. Cada uno se convertía en un microcosmos de lo que podía alcanzarse si se unían para innovar. Esto le dio confianza. Al compilar esos testimonios, se dio cuenta de que no solo estaba creando un documento sobre el uso de burros, estaba forjando un manual de transformación personal colectiva. En su búsqueda de retribuir a la comunidad y dar voz a sus colegas, comenzó a notar que aquellas historias ya no eran solo suyas. Tenía una narrativa común que resonaba con los corazones de todos los involucrados. Fue entonces que decidió acudir a la reunión del Consejo Agrícola, donde habían participado varios de los escépticos que alguna vez habían declarado el fracaso de su propuesta. Sabía que la mejor defensa ante Ricardo y su rivalidad no era solo una puesta en escena, sino la demostración de su compromiso real con la comunidad y los resultados tangibles. El día de la reunión llegó, y una mezcla de excusa y ansiedad lo invadía. Debido al éxito de algunos agricultores, que ya estaban cosechando más y mejor, combinando la tradición con la innovación, Carlos decidió presentar no solo sus reivindicaciones sino también las historias de sus colegas. En un momento culminante de su exposición, mostró los testimonios animados de aquellos que habían recorrido la nueva senda. La atención de los asistentes se tornó palpable. Uno tras otro, se levantaban agricultores para compartir sus experiencias, haciendo eco de lo que Carlos había planteado inicialmente. La sala reverberaba con un nuevo aire de esperanza, uno que había estado ausente durante tanto tiempo. Para su sorpresa, incluso Ricardo, que hasta ese momento había sido el principal opositor, se quedó en silencio, atrapado entre su incredulidad y el creciente reconocimiento de que la resistencia al cambio era ya un obstáculo insignificante. Al concluir su presentación, Carlos sintió una ola de satisfacción atravesarlo. Había transformado su inseguridad en un canal de comunicación que traspasó barreras.
Su mensaje, reforzado por los relatos de otros, había encontrado un lugar en los corazones y mentes de su comunidad. Ya no era su lucha individual, era la lucha de cada uno de ellos. Habían sido testigos de un proceso de revitalización que no solo les brindaba nuevos métodos, sino también una red de apoyo en la que cada uno podía confiar. Antes de cerrar la reunión, Carlos miró a la audiencia. Hoy no solo hemos hablado de burros, hemos hablado de lo que somos capaces de lograr juntos. Es vital que nos unamos y sigamos innovando. La agricultura es nuestra vida, nuestra identidad, y juntos podemos encontrar nuevos caminos, afirmó, su voz resonando con la fuerza de su convicción. Los murmullos de aprobación comenzaron a cobrar fuerza entre sus colegas. Al finalizar, múltiples manos se alzaron, pidiendo formar parte de un nuevo comité para continuar con la evaluación de las prácticas agrícolas y seguir trabajando con los burros. Cuando salió de la reunión, sintió el viento correr a su alrededor, llevándose consigo el peso de la duda que lo había atormentado durante tanto tiempo. Habiendo superado su propio escepticismo y el de otros, entendió que había alcanzado una transformación tangible y profunda. La finca, su herencia, y su futuro estaban más seguros que nunca. Los días, semanas y meses siguientes continuaron con la misma energía renovada. La colaboración floreció, y Carlos, ahora en una posición de liderazgo y con mayor confianza en la comunidad, lo sintió palpable, había conquistado su mayor miedo. Había mostrado que no era solo un agricultor, sino un catalizador de cambio. En sus interacciones diarias con los burros, se sintió más conectado que nunca. Ya no eran solo herramientas, eran compañeros en su viaje, símbolo de un legado que no solo perduraría, sino que también se renovaría con el tiempo. La transformación que había comenzado inicialmente en su ser se extendió a la comunidad, demostrando que un camino lleno de pasos conscientes puede llevar sus frutos. Con un corazón lleno de orgullo, Carlos sabía que finalmente había encontrado su lugar, un pionero que había demostrado no solo su valía, sino también el verdadero poder de los burros y su valor en la agricultura. Era su momento, y lo había alcanzado. Si ustedes, quienes están mirando, están tan emocionados como yo por esta transformación y lo que sigue, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo aquí y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, así continuaremos creando historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, compartamos la esencia de la transformación.